Ciudad de Sicar, actual Nablus. Refugio para los homicidas, dice el Antiguo Testamento. Un lugar poco recomendable, un pueblo a habitar, una especie de Gotham de la época de Cristo, arquetipo de ciudad sin ley, y escenario, sin embargo, de uno de los encuentros más asombrosos de los que narra el Nuevo Testamento, entre Cristo y una mujer de la que no conocemos ni su nombre, misteriosa y llena de recovecos, cuya vida parece más bien sacada de una película de Almodóvar que del Evangelio según San Juan. Pero antes de irnos al contenido, vayamos al contexto. De la samaritana del pozo de Sicar nos habla el Evangelio de Juan en el capítulo 4, diciendo que Jesús, después de haber estado en Jerusalén, partió rumbo a Galilea. Este era un trayecto de unos 160 kilómetros que se hacía caminando, para el que se tardaba entre 3 y 4 días. En dicho trayecto había que atravesar de lleno la región de Samaria, lo cual suponía una situación desagradable. ¿Por qué? Pues porque desde tiempos inmemoriales los judíos de Judea y Galilea estaban enfrentados a los samaritanos en cuestiones irreconciliables. Hablando en plata, se odiaban. Por ejemplo, los judíos aseguraban que Yahvé, Dios, habitaba en el templo de Jerusalén, mientras que los samaritanos, una especie de apestados para los judíos, Yahvé habitaba en el monte Garizim, muy cerca de la ciudad entonces llamada Sicar, hoy Nablus. Esta ciudad de Sicar, como ha quedado dicho, es definida en el libro de Josué como ciudad refugio para los homicidas, un lugar del que lo primero que extraña es cómo Jesús no dio un prudente rodeo en vez de adentrarse en él. Según nos cuenta Juan, en este viaje de Judea a Galilea, llegaron Jesús y sus discípulos al pozo de Jacob, situado en Sicar. Los discípulos que acompañaban a Jesús se fueron a buscar comida, y él se quedó descansando a la sombra en ese oasis. Entonces, una mujer del pueblo se acerca a recoger agua para su casa. Ahora observemos la situación no desde los ojos del narrador ni de Jesús, sino desde los de la mujer. Vas cargada con tu cántaro, como haces cada día pensando en tus asuntos. Al acercarte al pozo, ves que hay un desconocido apoyado o sentado junto a él. Esto te detiene. ¿Por qué? Porque las mujeres judías y samaritanas de la época debían esperar a que el desconocido bebiese y se marchase. Y aquí Jesús la empieza a liar un poquito. Viendo que ella no se quiere acercar, Jesús inicia la conversación diciéndole: «Dame de beber». Ella se debió quedar sorprendida, un poco confusa, por el compromiso de aquella situación. Y entonces se destapa el tarro de las esencias en un diálogo lleno de misterios, confesiones, confidencias y revelaciones entre dos desconocidos a los que la cultura de su tiempo separaba 1.000.000 de kilómetros, aunque estuviesen tan solo a un puñado de metros. ¿Cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana? ¿Cómo te atreves?, le pregunta. Y el desconocido le da una respuesta tumbativa. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesús se revela como el regalo de un Dios que está deseando darla de beber. Jesús, que conoce su situación y toda situación humana, está deseando darse para calmar la reseca vida de todo hombre y mujer. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua de este pozo, y el pozo es hondo. ¿Cómo puedes darme de beber de esa agua viva?, pregunta ella, llevada por una sana y atrevida curiosidad. Todo el que beba de este agua volverá a tener sed, explica Jesús con toda lógica. Pero el que beba el agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial del que surge la vida eterna. Dame ese agua. Esta mujer se rinde ante las palabras, los gestos y la situación. Lo que está oyendo y cómo lo está oyendo no es de este mundo. Ella no sabe qué es aún, pero ya percibe que algo nuevo está sucediendo en su interior, y ese algo huele a eternidad. En este momento, cuando ella se interesa de verdad por él, entonces sí Jesús la pide que llame a su marido. Reclama su presencia. No tengo marido, le confiesa. Y es verdad, pero no toda la verdad. Ignoramos por qué responde una verdad, aunque oculta que convive con un hombre. No es descabellado pensar que esta mujer, que había tenido una vida tan ocupada y entretenida, estuviera haciendo lo que se puede suponer que tantas veces había hecho con tantos hombres. ¿Jugar? ¿Curiosear? ¿Dejarse sorprender? ¿Tal vez flirtear? No lo sabemos, pero siendo todo esto meras interpretaciones, lo que sí está claro es que la situación y la propia conversación son muy, muy extrañas para la época. «Has dicho bien», dice Jesús, «pues ya has tenido 5 maridos, y ese con el que vives no es tu marido. En eso has dicho la verdad», remarca Cristo. Sentencia a la que se podría añadir: «Aunque me has ocultado lo de tu amante, yo lo sé todo sobre ti». Es en ese momento en el que ella se derrumba.
Se da cuenta de que con quien está hablando conoce de ella lo más íntimo y secreto. Se da cuenta de que con quien está hablando ni la juzga ni la condena. Se da cuenta de que de lo que están hablando ese desconocido y ella es de la eternidad. Y se da cuenta de que con quien lo está hablando es con la fuente de esa agua de vida eterna. La conversación continúa con fuerza y verdad. Jesús lanza al cajón de los olvidos la disputa entre samaritanos y judíos, dejando claro que para hablar con Dios Padre no es necesario un templo u otro, este monte o aquel, una norma o un convenio regulador, sino hacerlo, dice, en espíritu y en verdad, es decir, orar con el corazón. Cristo se revela a esta mujer como el Hijo de Dios, que ya ha venido y que ha venido para todos. Hombres, mujeres, judíos, samaritanos, justos y pecadores, casadas, viudas, amantes, paganas, mentirosos, carpinteros, electricistas, enfermeras, del Rayo Vallecano y del Atlético de Madrid. Lo que esta escena del Evangelio nos viene a decir es que no importa de dónde vengas ni qué hayas hecho en tu vida. Cristo no es para mujeres intachables. Cristo es para mujeres valientes que se atreven a romper los moldes de su entorno y le abren el corazón, aceptan hablar con él para conocerle, como hizo esta mujer de un pueblo de Samaria, refugio de homicidas, que llevaba una vida tachada de poco ejemplar. En medio de este diálogo entonces llegan los discípulos, y el propio Evangelio de San Juan nos advierte. Llegaron los apóstoles y se sorprendieron de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Cristo la reveló a ella, mucho antes que a muchos de sus seguidores, quién era. Entonces ella contó a sus vecinos lo que había sucedido, y en ese pueblo de tan mala fama, en la Samaria odiada por los judíos, Jesús se quedó 2 días con ellos. ¿Os imagináis a Jesús quedándose 2 días en la Medellín de Pablo Escobar? ¿Os lo imagináis quedándose en la rentería de los tiempos más duros de la ETA? ¿Os imagináis qué se pasaría por la cabeza de sus discípulos si Jesús se hospedase hoy 2 días en la Sinaloa del Chapo Guzmán? Sin embargo, y con esto se queda el Evangelio al final, después de esos 2 días, muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la samaritana. Esta mujer del pueblo aborrecido, con su testimonio, acercó a muchos hombres a Dios. A esta mujer, que no entraría en las quinielas de ser la más tenida en cuenta, es a quien Cristo habla, pide, escucha, explica y se revela. Así es Cristo. Así se mostró ante las mujeres y los hombres de su tiempo, sin pedirle el carné de católico, sin preguntar, y así se quiere mostrar hoy a los del nuestro. A mí y a ti, a todos nosotros.